Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes que nos siguen con fidelidad y paciencia han oído muchas veces este tema de la contaminación de la atmósfera por las emisiones de dióxido de carbono y su relación con el calentamiento global y con la actividad, sí, industrial, eso nadie lo duda, pero también la actividad agraria. Ese es un tema que se ha debatido y en el cual hay que reconocer que algunas veces parece haberse filtrado un poco de mala fe, especialmente con referencia a la ganadería. De todos modos, las reuniones internacionales en que han participado los 197 países de la Tierra, más organismos oficiales y privados, para tratar el tema y la posible mitigación de este aumento del calor en nuestro planeta, han llegado a formular varias recomendaciones. Ahora, la mayoría de esas recomendaciones, si se llevan adelante, suponen inversiones muy considerables, inversiones de dinero muy considerables. Ahora, fíjense, tomando en cuenta este factor muy importante, porque ese puede inhibir muchas de las acciones aconsejables para reducir o mitigar el cambio climático. Fíjense que lo interesante de un trabajo que también hemos mencionado muchas veces aquí, de la Academia Nacional de Ingeniería, aquí de nuestro país, que se llama Un marco estratégico para la transición energética argentina, porque allí se refiere al territorio argentino como una fuente de captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, consigue lo que se llama un balance de carbono en el cual las emisiones tan temidas, tan repudiadas, son menores que la absorción que se hace de este carbono de la atmósfera, por una cantidad de medios que llevan el nombre genérico de soluciones basadas en la naturaleza, cuando interviene el hombre, ¿no? Sino hay también una composición natural, un fenómeno natural de absorción. Bueno, esto es importantísimo para la Argentina, porque le permite enfrentar este problema y una cosa muy interesante también, ese saldo positivo que tiene puede convertirse, por decir así, en una mercadería, en una commodity, es decir, el ahorro, la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, ese ahorro tiene un precio, tiene un costo que puede entrar en las negociaciones internacionales. Es un tema muy importante para la Argentina. Por eso hoy vamos a conversar una vez más con el ingeniero Ernesto Bigliso, investigador del CONICET, del INTA, miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria,
que ha estudiado muy bien este tema, particularmente con relación a la ganadería, y que, en fin, lo hemos llamado una vez más para profundizar este tema. De modo que, Ernesto, bienvenido a Valores del Campo, como las otras veces que hemos tenido la suerte de tenerlo acá como huésped, como Bueno, invitado. muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿Qué le parece esta introducción general que he hecho, un poco grosera posiblemente, pero espero sea válida como presentación de un tema muy importante para nuestro país? Sí, así es. Usted mencionó las soluciones basadas en la naturaleza. Y yo creo que vale la pena diferenciarlo de lo que serían las opciones artificiales para capturar y secuestrar carbono. Las emisiones basadas en la naturaleza están bien adecuadas para lo que serían las características del territorio argentino, porque Argentina tiene un territorio muy amplio de tierras y sobre ese territorio hay gran parte de ese territorio está cubierto por vegetación. Donde hay vegetación hay fotosíntesis, porque es un proceso natural en las plantas. Y donde hay fotosíntesis hay captura y almacenamiento de carbono. Este es un aspecto que ocurre naturalmente en nuestro territorio, pero a su vez ese proceso puede ser orientado a través del manejo, a través de tecnologías para tratar de optimizarlo, para tratar de mejorarlo. Ahora, este proceso basado en la naturaleza se diferencia de lo que sería un proceso artificial, como diríamos, se están promoviendo mucho ahora, que son las soluciones geológicas al problema. Las soluciones geológicas son las que aplican a algunas industrias que directamente capturan carbono de la atmósfera y lo inyectan en la tierra, y con ello fabrican nueva roca. La roca es diríamos, un componente muy estable que contiene carbono, por supuesto, y que puede mantener ese carbono inmovilizado durante siglos y aún milenios. Eso significa. Son piedras parecidas al carbón que estamos acostumbrados a ver para los asados. Bueno, es una roca, digamos, lo que se fabrica, Ajá, entre comillas, es una sí. roca, y esa roca está constituida por el carbono que se ha sacado de la atmósfera. Ujú. Es un proceso muy estable, de larga duración y muy costoso. Esa es la principal diferencia con las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza son, diríamos, de un periodo más corto, son situaciones más inestables, o sea, parte del carbono que se secuestra a través de la fotosíntesis en las plantas y en el suelo, al cabo de un tiempo puede volver otra vez a la atmósfera, pero es un sistema muy barato, es el sistema más barato que tenemos para capturar y secuestrar carbono. Y yo creo que ahí está una de las ventajas comparativas que tiene la Argentina respecto a otros países, en que tiene esa enorme superficie de tierra con una plataforma de fotosíntesis muy extensa que le permite hacer esas capturas de carbono. Obviamente no tiene ni la duración ni la estabilidad que tendría el carbono incorporado a una roca. Para entrar en el mercado, esta circunstancia, esta conveniencia, este procedimiento, hace falta una certificación de que el productor efectivamente está reteniendo carbono, ¿verdad? Sí, claro, o sea, el proceso tiene que ser validado, verificado, y existen para eso empresas, consultoras, que se dedican a monitorear el proceso y a seguirlo, para poder realmente demostrar de que por las características del ecosistema que están estudiando, está ocurriendo una captura biológica de carbono, una captura y almacenamiento de carbono. Ese es un proceso que también no es barato, o sea, certificar un secuestro de carbono por vía biológica también tiene un costo para los productores, ¿no es cierto?
Por otra parte, hay un problema de escala, o sea, no cualquier productor pequeño podría entrar en ese circuito, diríamos, y cobrar por ello o vender bonos de carbono. En general, se busca grandes empresas o asociaciones de empresas rurales con muchos miles de hectáreas, de tal manera que haya un componente de escala que haga factibles entrar en ese mercado de carbono. Sí, por la dificultad que usted está apuntando en cuanto a este examen técnico, es costoso. Tiene un costo para los productores, obviamente, ¿no? Cualquier certificación, cualquier certificadora busca ganar dinero La- y con la, su y trabajo. la, y la comercialización de esos bonos una vez que están acreditados, ¿no compensa la inversión de la certificación? Y bueno, depende del valor de la tonelada de carbono en el mercado. Ajá, Eso varía, va desde valores muy bajos de $5 por tonelada hasta valores mucho más altos de 25 a 30 toneladas de carbono. Y eso es una relación de oferta y demanda, es un mercado libre el del carbono. ajá, Pero es un mercado además cuestionado. Está muy cuestionado en las COP, o sea, donde se juntan los países todos los años a debatir estos temas, porque consideran que las empresas que están dispuestas a pagar por ese carbono, en realidad están haciendo lo que se llama un lavado verde, o sea, una jugada que no la consideran del todo lícita, porque ¿qué es lo que ocurre? Al comprar barato una tonelada de carbono, ellos neutralizan o intentan neutralizar sus propias emisiones. Y en general lo que se discute es que lo que están haciendo es un lavado verde, o sea, están comprando un derecho a seguir emitiendo. Con lo cual el proceso en general está cuestionado. esa discusión hace años tenía como escenario los residuos comunes, la basura común, sobre todo de origen industrial. Y se hablaba, tenía una terminología un poco casera, ¿no? El principio, el contaminador paga, el que contamina paga. Sí, sí, es Y así se, de simple, sí. y se decían, los mismos argumentos circulaban. Pero lo que se invocaba para sostener la validez del sistema era que en determinado momento al contaminador le tendría que salir más caro ese sistema de pagar por la contaminación que produce, que evitar la contaminación. Claro. Y que aplicar la tecnología para en la planta misma evitar la contaminación resultara más caro que comprarlo, ¿no? Entonces ahí tendría, más barato, quiero decir. Entonces ahí eh, desaparecería el comercio, que en este caso, como decía usted, una estafa verde, Sí, 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 el lavado verde que se el llama, lavado verde, el lavado verde. el greenwashing en inglés sería Sí, el sí, sí. término que se utiliza. Ahora, una de las cosas que se cuestiona es que desde el momento en que se crean estos mercados del carbono y empieza a funcionar el sistema y hay circulación, venta de bonos de carbono y compra de bonos de carbono, lo cierto es que no han tenido ningún efecto neto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el carbono se sigue acumulando en la atmósfera y el calentamiento global sigue progresando. De hecho, tenemos año a año vamos batiendo nuevos récords de temperatura. Entonces, lo que se está hoy cuestionando de este mercado de carbono es que en realidad lo que está sirviendo es para que algunas empresas laven, digamos, laven su imagen comprando bonos que en realidad lo que está haciendo la empresa es emitir más de lo que está capturando a través de la compra de bonos. La Entonces, clave, la clave entonces estaría en que la cantidad que entra en el mercado de carbono
el carbono capturado, sea importante y que corresponda a la realidad. Claro, claro. El sistema aparente. Debe ser muy difícil establecer, por ejemplo, con Brasil, que hay tantas exigencias con respecto del Amazonas, debe ser muy difícil determinar cuánto se ha ahorrado de carbono en una fazenda que está en el medio del Amazonas. Lo Sí, veo difícil como ejecución técnica. sí, el cuestionamiento mayor va sobre las industrias vinculadas a la producción de energía, a las industrias petroleras concretamente. Ajá. Lo que se critica es que comprando bonos de carbono, las petroleras no es que dejan de emitir carbono. En muchos casos siguen emitiendo más carbono y a lo mejor compran toneladas de carbono muy barato, pero siguen emitiendo a la misma tasa que venían haciéndolo. O sea, lo que se está indicando es que el mecanismo en sí no es un mecanismo que esté funcionando bien para bajar los niveles de carbono que hay en la atmósfera. No sé si me explico. Sí, perfectamente, perfectamente. Es decir, no está funcionando de acuerdo a la teoría. La práctica Claro, se claro. está Por eso escapando. se Bien. busca que este tipo de industrias vayan por otro camino, que es le inviertan en lo que se llamarían el secuestro o la captura geológica de carbono. O sea, es un proceso industrial complejo en el cual se extrae carbono, el carbono mismo que van produciendo. Una empresa petrolera lo va recapturando y convirtiendo en roca a través de procesos, de procesos industriales complejos, ¿no? Y costosos. Es decir, Eh, se aplica sobre sus residuos. claro, claro, lo que se les está pidiendo a esta empresa que además de trabajar en el mercado de carbono, generen alternativas para capturar carbono por vía geológica, que son procesos físicos, no biológicos. Claro. En la Argentina se practican estos sistemas. No que yo sepa, no, no, no. Argentina más bien aparece hoy como un oferente de bonos de carbono por captura y secuestro biológico, pero yo no conozco ninguna industria que esté hoy trabajando en este sentido, ¿no? Inclusive en esa obra del Centro de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería, menciona la captura biológica de carbono, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, como una manera de que en las cuentas nacionales pesen menos las emisiones, por ejemplo, de metano, por fugas de metano que ocurren en la industria petrolera. Es decir, que estas soluciones basadas en la naturaleza corresponderían mejor a la realidad argentina que la conversión en rocas de los residuos carbónicos. Bueno, sin duda, porque ya diríamos, la fábrica que captura carbono ya está instalada, o sea, con Sí, esta sí. plataforma vegetal que está permanentemente haciendo Bien, fotosíntesis, ¿no? bien. Pero Como sí, ve, el problema es muy complejo, no es de solución simple ni fácil. Y hay muchos interrogantes y muchos cuestionamientos que no están resueltos todavía. es decir, en general uno puede ver que el tema este del calentamiento global, por más que haya tanta alarma y tanta disposición de muchos sectores también a cooperar para mitigarlo, en la práctica está muy verde, pero en el otro sentido de la palabra verde, ¿no? Está todo atado con alfileres, diríamos, ¿no? Eh, Ajá, por eso el mercado de carbono hoy se considera un mercado inmaduro, no estabilizado. No es como los mercados financieros que operan a nivel mundial en las principales sí, ciudades, ¿no? sí, Este sí, es sí. un mercado incipiente, es un mercado inestable, es un mercado inmaduro, ¿no? Esto hace pensar también que el propósito de alcanzar el año 2030 o 2050 con una temperatura ideal para que no se produzca el calentamiento tan temido, está bastante lejos de ser posible, ¿no? Más bien habría que pensar la mitigación de los efectos que van a venir de ese calentamiento.
Claro, bueno, eso no está funcionando. Si uno toma las estadísticas internacionales que van midiendo las concentraciones de carbono en la atmósfera, se da cuenta de que idealmente no había que pasar las 400 partes por millón y ya estamos en las 420 partes por millón. Y la temperatura que no debía pasar de acuerdo a los acuerdos de París, a las convenciones, a la convención de la COP21, no debía pasar 1,5 grados centígrados respecto a los valores preindustriales. Sin embargo, hoy estamos acercándonos cada vez más a ese límite de 1,5 y es muy probable que en poco tiempo rebasemos. Inclusive en ciertas épocas del año ya se ha rebasado ese valor de 1,5. Lo que pasa es que al promediarlo con otros meses del año en los cuales cae por debajo de 1,5, permite llegar a la conclusión de que todavía no llegamos a ese umbral, pero estamos cada vez más cerca. El sistema en sí no está respondiendo digamos, con el ideal con que fue planificado, ¿no? Y las medidas técnicas que se han ido pensando tampoco han tenido una aplicación plena, ¿verdad? No se trata tanto de que hayan fracasado las previsiones técnicas, científicas, sino que no se han podido poner en práctica. Seguramente que por parte incomprensión y parte los costos que significa. Claro, claro. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante en estos momentos por reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. Cada vez hay más inversiones en molinos eólicos, hay cada vez más inversiones en las placas, en colectores solares, y en otras alternativas también, ¿no? Tratar de mitigar emisiones a través en el sistema residencial, buscando viviendas y edificios más eficientes en el uso de la energía, de manera tal de que se emita menos. Se van buscando soluciones, pero yo creo que si tenemos, por ejemplo, un país como la China, que está utilizando cantidades masivas y ya ha duplicado a Estados Unidos en emisiones brutas por año, es muy difícil compensar ese desbalance. Aun cuando la China fabrica todos estos elementos, inventa autos eléctricos, se los vende al mundo, y está buscando soluciones. Son soluciones de tipo comercial en general que no compensan el exceso de emisiones de este enorme país, ¿no? Ve, Ernesto, esta referencia a China que nos ha hecho, me parece inquietante por el hecho de que China es un país que ha ingresado en la producción de esta contaminación ambiental tan importante de la atmósfera que lleva al calentamiento global, ha ingresado hace poco tiempo. Es decir, su contribución al problema no podría ser tan importante, pero resulta que sí. En ese sentido, entonces, las malas noticias acerca del incremento del cambio climático superan a las buenas. Claro, China es un caso muy especial porque, por ejemplo, Europa viene declinando persistentemente en sus emisiones. Año a año, yo diría en las últimas 2 décadas, uno ve una tendencia decreciente en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos empezó a bajar también sus emisiones. Sigue siendo el segundo emisor mundial, pero resulta que la China los ha desbordado a todos. La China, que a lo mejor estaba en una posición cuarta o quinta 20, 25 años atrás, hoy es claramente la primera potencia mundial en emisión de carbono a la atmósfera. Y literalmente ha duplicado en su número, en su potencial de emisión a Estados Unidos. No es que lo estoy diciendo en un sentido figurado, no, realmente los números muestran que ya duplicó la emisión de los Estados Unidos. Lamentablemente, acá tenemos otro caso en que las buenas teorías chocan con lo que sucede en la práctica, porque se ha intentado hace mucho, desde el punto de vista del análisis económico, sobre todo,
y del político también, que los países en desarrollo, o subdesarrollados, para hablar crudamente, hicieran su desarrollo, cumplieran su proceso de llegar al desarrollo, no repitiendo los errores ni los problemas de los que se desarrollaron en primer lugar. Claro, no siguiendo la misma trayectoria, digamos. Exactamente, sino aprovechando las experiencias, las malas experiencias, para no reincidir en ellas. Sin embargo, parece que las cosas son distintas. Sí, son distintas y básicamente lo que tiene China son grandes yacimientos de carbón mineral, que es el más contaminante de todos los combustibles, y los está usando. O sea, está basando su economía en una sobreexplotación de este recurso. Y atrás viene la India también, o sea, vayamos mirando los números de la India, porque la India va expandiendo su economía, va creciendo y va utilizando también estas mismas fuentes de carbono. Este, y el argumento que ellos usan, y bueno, ustedes se desarrollaron utilizando estas mismas tecnologías décadas atrás, déjennos ahora desarrollarnos a nosotros. Ese es el argumento que utilizan. Lo cierto es que el planeta ya está desbordado en sus emisiones y el calentamiento global es un hecho ya que no puede desconocerse. Allí hay un error de base en cuanto al sentido de la palabra nosotros, porque Claro, un nosotros puede decir, bueno, los chinos y los indios, pero el nosotros auténtico es todos los habitantes del planeta. claro, hoy estamos globalizados, somos todos uno, ¿no? Sí, sí, sí. Es un argumento que no tiene mayor fundamento, Claro, lo han las usado también los responsabilidades de brasileños. antes. Sí, Lo han usado también los brasileños a ese argumento diciendo, bueno, Europa deforestó masivamente en la Edad Media y en siglos posteriores. ¿Por qué no podemos nosotros deforestar ahora para desarrollarnos, ¿no es cierto? Es una sí, concepción un poco egoísta, de corto plazo, pero lo cierto es que todo eso se paga, lo está pagando el planeta. claro. La iniciativa deseable sería que precisamente estos países nuevos en el ámbito del desarrollo, pusieran en vigencia también métodos nuevos, en este caso los que pueden evitar el cambio climático. Pero no solo eso, ¿no? Ya nos vamos un poco del tema. Las economías desarrolladas tienen una cantidad de problemas de orden social, por ejemplo, que no tienen por qué repetirlo los que van llegando más tarde. Tienen que sacar la experiencia. Claro, No para claro, nada está aquella máxima, la experiencia propia llega tarde y por lo general está equivocada. claro, claro. Bueno, los chinos están haciendo grandes desarrollos tecnológicos en el aprovechamiento de las energías renovables. De hecho, gran parte de los colectores solares que vemos instalados en la Argentina son de origen chino, nos lo venden ellos. Pero todo ese proceso ha implicado la utilización de enormes cantidades de combustibles fósiles. Eso Este, mismo, porque los instrumentos para las energías alternativas se han generado, se han producido con precisamente los combustibles sólidos, como usted dice. sí, no, no, es así, Es una realmente. paradoja. Es una paradoja, o sea, la industria china produce muchos, diríamos, elementos para no contaminar con combustibles fósiles, pero a su vez utiliza los combustibles fósiles para generar, eso es una cosa paradójica, ¿no? Pero la China siempre busca fundamentalmente hacer negocios. En este caso, en las energías renovables se encuentra un formidable negocio con los Claro. autos eléctricos y otras formas de venta de sus productos. Es curioso cómo el sentido comercial ha prevalecido en una nación que era vanguardia del comunismo marxista. Sí, es así. Bueno, a ver, ese comunismo capitalismo, Sí, está teniendo consecuencias malas para la China y consecuencias malas para el mundo, ¿no? sí, sí, claro. En realidad, la experiencia comunista de China es mínima en relación a toda su historia.
Y a lo largo de la historia de China se ha visto que el factor comercial ha prevalecido sobre el político. Por ejemplo, China no ha sido un imperio expansivo, porque ya con los territorios que tenía era suficiente, siempre ha sido así. Se sabe Claro, que, claro. se sabe que la navegación china en el siglo XV eh, podía haber descubierto América y haberla colonizado y todo, como hicieron España, Portugal e Inglaterra. Y es muy posible que hayan descubierto a América, sobre todo la costa del Pacífico. Es muy, muy, muy posible, hay muchos elementos para sospechar que es así. Sí, Pero no estaba en su mentalidad. Su no, mentalidad claro, era comercial. claro. La La ruta de la famosa seda, la ruta de la eso. seda, Sí, 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 sí. Y que ahora parece la han que eso, reactivado, ¿verdad? O sea, le llaman la ruta de la seda, a esta nueva, digamos, visión comercial que tiene la China. pero es una evocación de una sensibilidad antigua, lo que hace Claro, ver, lo que hace ver cómo en los países añejos se mantienen las tradiciones y con tanta fuerza que ha podido, en el caso de China, sobreponerse nada menos que a la experiencia más totalitaria de la historia, que fue el comunismo maoísta. En fin, sí, esto claro. es una derivación, pero me parece que se debe tener siempre en cuenta todos estos factores, porque también para la permanencia o reemplazo de algunos combustibles fósiles, principalmente el petróleo, el ángulo político es fundamental, creo. La experiencia de la gran crisis de la década de 1970, cuando la suba terrible de los costos del petróleo, que se tradujeron después en inversiones de los petrodólares en los bancos de Occidente, que endeudaron a todo el mundo. Nosotros todavía estamos Sí, padeciendo las consecuencias. Bueno, ese fue un fenómeno derivado de que la producción de petróleo no está repartida en el mundo como un recurso natural, como el aire, por ejemplo. No, no, no. está en algunos lugares solamente, y eso puede dar lugar, eso puede generar trastornos políticos fenomenales, porque es un instrumento de poder, pero sumamente importante. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, la mejor prueba de que toda esta economía moderna que desarrolla China y que desarrollan otros países de Occidente también, está basada en el uso de los combustibles fósiles, ocurrió durante los episodios de COVID a nivel mundial, cuando la economía prácticamente se detuvo, se paralizó, por las razones que conocemos, debido a la expansión del virus y automáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero debidos al uso de combustibles fósiles bajaron, pero bajaron sustancialmente. Eso demuestra que realmente nuestras economías siguen todavía dependiendo fuertemente de esta fuente de energía, ¿no? Y lo vemos también con la guerra de Rusia y Ucrania cuando Putin vive permanentemente amenazando a Europa con cerrar la canilla, ¿no? Para la para la venta de gas. Sí, sí, sí. Es que mientras los combustibles sólidos sean baratos relativamente, da la impresión de que la mentalidad comercial que impera o mercantil que impera en el mundo contemporáneo van a seguir ocupando su lugar. Es una visión pesimista esta. No, Se congeló. no la pregono ni adhiero por completo, pero es posible que solamente cuando otras formas de energía resulten más baratas que las de origen fósil, se produzca el cambio deseado. Claro, claro. Pero lo cierto es que las energías renovables están muy lejos de empatarle a las energías fósiles como fuente de energía, ¿no? Están a una distancia muy, muy considerable. A lo mejor lo más que podemos pensar en estos momentos es a un 15% de sustitución de las energías fósiles. O sea, los países ante la alternativa de parar sus economías, de detener sus economías, y van a seguir utilizando los combustibles fósiles. Las energías renovables no alcanzan hoy de ninguna manera a compensar eso.
¿Y por cuánto tiempo, no le pido que sea divino, ¿no? Sino un cálculo así genérico, cuánto tiempo cree que durará ese proceso? O concretamente que las energías alternativas lleguen a ser más baratas y por consiguiente reemplazos naturales de las fósiles. Claro, yo la pregunta que me harían es, ¿alguna vez llegarán a compensarla? La tasa de incremento de las aplicaciones de energías renovables crecen a un ritmo, pero están superadas netamente por el crecimiento en el uso de combustibles fósiles. Son dos, digamos, dos pendientes completamente distintas. Una crece a más velocidad que la otra. Así Por que eso. fíjese que cosa extraña es, porque hace algunas décadas, eh, Club de Roma, por ejemplo, y tantos otros, hablaban de el agotamiento de los recursos petroleros. La pesadilla para el mundo sería el agotamiento de los recursos naturales, comenzando por los combustibles sólidos y el petróleo en primer lugar. Y parece que eso no es así, porque la producción de petróleo, las reservas de petróleo, continuamente se detecta que abundan, que no, ese riesgo parece no existir del agotamiento de los yacimientos. ¿Es así, efectivamente? Bueno, la tecnología ha evolucionado de tal manera de que hoy tenemos, por ejemplo, sacamos gas de la roca, este shale gas, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Vaca Muerta, que es un enorme yacimiento que tiene la Argentina para producir gas y producir combustibles fósiles. De ninguna manera nos van a convencer a los argentinos de que tenemos que cerrar esos yacimientos y no utilizar esa fuente de energía. La vamos a utilizar. Y así razonan muchos países en el mundo, ¿no? En ese Fíjense que nosotros sentido, estamos ya planteando como un país exportar gas a partir de la explotación de estos yacimientos, que son muy contaminantes, por otra parte. ajá. En ese sentido también se habla de que el gas natural sería el combustible de la transición entre una forma y otra de energía, pero parece afectado por estas consideraciones también, ¿no? Sí, claro, el gas natural es, diríamos, dentro de las opciones de combustibles fósiles, es la opción menos negativa, menos insalubre, diríamos, ¿no? Entonces se está tratando de promover de que vayan cambiando unos combustibles fósiles por otros, teniendo en cuenta que el gas natural es mucho menos nocivo para la atmósfera, pero sigue siendo un combustible fósil en última instancia. Y bueno, y los países que pueden exportarlo lo hacen, ¿no? Y su explotación y comercialización resulta más conveniente que la del petróleo Bueno, desde un punto de vista todo económico. depende. Sí. Claro, evidentemente Argentina encontró en Vaca Muerta, ha encontrado un yacimiento de producción de gas que no lo tiene explotando el petróleo por las vías convencionales, ¿no? O sea, con esas famosas torres donde se cavaba un pozo y salía petróleo. Evidentemente está buscando un mecanismo que es más costoso, más contaminante, que es producir gas a partir diríamos, del petróleo, del combustible fósiles que está dentro de la propia roca, ¿no? Entonces, evidentemente dicen que tenemos el segundo o tercer yacimiento de este tipo de gas en el mundo. Yo no conozco el tema fino en sí, pero es evidente que Argentina encontró ahí un recurso que le va a permitir exportar petróleo, exportar combustible fósil. Sí, pero lo que le quiero preguntar, si tiene alguna referencia acerca de las posibilidades de que el gas natural reemplace al petróleo, con una gran producción, por supuesto, por cuestiones de precio. Bueno, yo no conozco el tema, honestamente, ¿no? Pero me imagino que hoy el gas natural, en muchos casos, usted sabe que donde hay pozos petroleros se ventea ese gas natural, o sea, se lo quema
Se porque no desperdicia. se sabe qué hacer con él, ¿no? Es evidentemente un recurso que debe ser bastante más barato que el combustible sólido o líquido que se saca, que se extrae. Pero es curioso que no se lo aproveche precisamente por su baratura. Bueno, es evidente que no se lo está aprovechando. De hecho, hoy hay satélites que van ubicando con absoluta precisión dónde están los grandes venteos de metano, que es el gas natural en última instancia, en el mundo. Y es por eso que ya vienen los nuevos satélites vienen con sensores de metano y van marcando con precisión en qué lugares hay emisiones que se están directamente perdiendo. Es directamente metano que se está inyectando en la atmósfera, ¿no? De modo que el panorama en cuanto a evitar el cambio climático, por lo menos en sus peores manifestaciones, no es un cuadro favorable. Volvemos a un punto anterior de nuestra conversación. ¿Corresponderá entonces prestar más atención a la mitigación de los efectos? Pienso, por ejemplo, esas islas del Pacífico, esas naciones mínimas, insulares, que se sienten amenazadas el aumento del nivel del mar y tratan de evitarlo, favoreciendo estas políticas como la sustitución de los combustibles. Pero si eso no es posible, y se llega a la conclusión de que el efecto invernadero va a avanzar más todavía, ¿no tendrían que estar pensando en hacer inversiones por ejemplo, en diques, como era conocido en Holanda, que se salvaron las tierras respecto al Mar del Norte? ¿No habrá que pensar ese tipo de iniciativas, no tanto evitar el cambio, sino sus consecuencias que pueden ser ya inevitables? Claro, yo diría que todo lo que tiene que ver con la economía del carbono tiene tres grandes capítulos, ¿no? Por un lado, mitigación, que no está funcionando. Por otro lado, secuestro, captura de carbono, que es el capítulo que intenta en parte neutralizar el tema de las emisiones. Y el tercer capítulo es el de adaptación, que creo que es el que usted se está refiriendo. O sea, las inversiones que van a tener que hacer los países para adaptarse, por ejemplo, en zonas costeras a la elevación del nivel del mar o digamos, a la neutralización de los efectos de la sequía o de las inundaciones, todos los coletazos colaterales del cambio climático. Pero eso Efectivamente. exige inversiones que los países ricos quizás lo puedan hacer, pero países en desarrollo o países pobres directamente como los africanos, esos van a recibir plenamente en su propio rostro los riesgos y los peligros del cambio climático. Lo están sintiendo ya, sin haber llegado a los extremos. Exactamente, exactamente. Gran parte de las migraciones que están ocurriendo hacia Europa son migrantes climáticos en buena medida. O sea, sus tierras se han desecado de tal manera, las perspectivas de caer en sistemas cada vez más áridos los obliga a migrar. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Gran parte de esas migraciones son de origen climático. Claro, y con el agravante de que son poblaciones que no pueden aplicar medidas de mitigación, porque por ejemplo la deforestación que caracteriza ciertas regiones, como el norte del Sahara, en el sur del Sahara, quiero decir, en el África negra, eh, la población es tan pobre que tiene que depredar la vegetación Eso agrava, claro, eso agrava todo el proceso, exactamente. para conseguir alimentos, para conseguir leña. Es increíble que una parte considerable de la humanidad todavía deba acudir a la leña de los bosques para calentar sus Sí, comidas. sí, 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 porque además hay otros efectos colaterales, o sea, cuando ellos deforestan sus bosques nativos, están liquidando literalmente la fauna tradicional, la fauna histórica que hizo famoso al África, ¿no? Los elefantes, los rinocerontes, las jirafas están quedando sin ecosistemas. Son, diríamos, poblaciones condenadas a la extinción justamente por este
fenómeno asociado a la deforestación. Sí, uno se queda, en fin, demasiado impresionado, o quizás no demasiado, ante las consecuencias, sobre todo cuando parece tan difícil hacer algo, pese a que hay muy buena voluntad, evidentemente, todas estas reuniones de las COP, que hemos estado hablando, son una demostración de ello. Sí, hay un viejo chiste que dice que cuanto más se reúnen las COP, más combustibles fósiles quema el planeta, ¿no? Este, y sí, algo de eso hay. Yo, digamos, de ninguna manera quiero dar una visión optimista del problema a escala global, pero es evidente que las temperaturas del planeta siguen ascendiendo y las concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera están superando la barrera básica que se había firmado, se había acordado en la cumbre de París. O sea, por más que uno no quiera dar una imagen optimista del panorama global, es evidente que hay indicadores que nos sacan del camino, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, los cambios climáticos que se pueden registrar en el planeta como consecuencia de este proceso, en algunos lugares van a tener estas características malas de que estamos hablando, pero en otros lugares puede llegar a ser distinto. La desaparición de mantos de hielo en regiones árticas y antárticas también puede poner en descubierto tierras fértiles nuevas y con temperaturas más favorables que las que tienen ahora. Sin ir demasiado lejos en la visión histórica, Groenlandia se llama así por Greenland, porque era Claro. una tierra verde hace 1000 años. Los descubridores, que eran navegantes vikingos, normandos, se establecieron allí y se tuvieron que ir cuando precisamente cayó el invierno, el efecto, no sé cómo llamarlo, porque el invernadero es de calor, sería el efecto veraniego. Lo cierto es que aumentó el frío de una manera tal que conocemos, sabemos que Groenlandia es una representación del frío establecido sobre la Tierra, y eso pasó en pocos siglos. Sí, sí, de hecho, hoy se pueden cultivar en algunas regiones cercanas al Ártico, se pueden cultivar, por ejemplo, trigos que no se podían cultivar años atrás. Claro. Y yo Eh, traje el caso de Groenlandia porque puede invertirse el proceso que en tiempos históricos se dio, pasar de ser tierra verde a ser tierra blanca por el hielo. claro, claro. Y este calentamiento global puede recuperar también muchas tierras para la agricultura. Sí, sí, también tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, esta tropicalización de las tierras que está ocurriendo, hace que hoy tengamos el dengue a latitudes muy altas en la Argentina. O sea, junto con los cultivos empiezan a aparecer las plagas que son típicas de áreas tropicales, ¿no? Sí, Hay sí. un corrimiento, digamos, de esa frontera climática, hacia el norte y hacia el sur. De alguna manera mm, pasa como con la época de los descubrimientos, ¿no? Cuando salían los europeos, primero con sus carabelas, después con sus galeones, y se encontraban con tierras distintas, climas desconocidos, faunas y vegetación inimaginados. Parece que vamos a algo parecido, pero sin necesidad de viajar, quedándose en el Que no lugar se del mundo quiere. que corresponda a cada uno, se van a pasar esas aventuras, ese Sí, sí, cambio quedándose de quieto, claro. paisajes. Sí, 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 sí. Sin duda es así, ¿no? Hay sectores de la Argentina que se están desertificando, o sea, están cada vez más secos. Por ejemplo, los glaciares están, eso ya hay estudios muy bien determinados, los glaciares en el área de Cuyo, en la región montañosa cuyana, están retrocediendo, se están retrayendo. Y ya eso se siente en que hay menos agua para regar. Y eso se puede medir, justamente dirigí una tesis hace poco, una tesis doctoral hace poco, donde se demuestra que para compensar esa menor cantidad de agua que antes tenían estos ecosistemas, empiezan a extraer agua del subsuelo,
empiezan a aparecer las bombas para suplementar con agua los cultivos tradicionales de la región cuyana, ¿no? Eso es otra manifestación del cambio climático. Y eso nos lleva a lo que mencionaba usted recién, la adaptación. Es La decir, adaptación, claro, pensar que claro. este proceso no va a ser interrumpido, pero hay que hacer algo, en fin, adaptándose a la naturaleza. Exactamente, o sea, el riego a partir de acuíferos subterráneos es un proceso adaptativo, con impacto, porque los acuíferos subterráneos también se agotan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en Cuyo, por ejemplo, que son poblaciones muy progresistas, ya están mirando cambios de sistema. O sea, están pensando en una cosa distinta, porque se dan cuenta de que hay una cantidad de tierras que ya están siendo abandonadas, tierras que históricamente fueron utilizadas para regar cultivos, están siendo abandonadas porque ya no, el agua escasea. Y bueno, ¿qué hacer con esas tierras? Y bueno, estas poblaciones progresistas ya tienen otros planes. Quizás están pensando en el turismo, y en otras alternativas como una manera de reemplazar los ingresos que generaba esa agricultura bajo riego. Por otra parte, el hombre, la sociedad humana, siempre se ha encontrado con desafíos semejantes y ha Sí, tenido que claro. resolverlos con inteligencia, con tecnología, sobre todo con inteligencia. Sí, sí, claro, claro. Y con tecnología también. Por ejemplo, los cuyanos están buscando eficientizar el uso del agua. Evitando las pérdidas que tenían antes, están buscando nuevos sistemas para hacer más rendidora la circulación de agua, ¿no? Y de alguna manera repiten una historia de hace 150 años, porque la región cuyana se caracterizaba por su condición casi desértica, por la aridez, y fue el sistema de los diques y después de la circulación del agua por las acequias, con un sistema además jurídico, podemos decir, de acceso por horarios a cada chacra. eh, Mendoza y el resto de Cuyo salieron de la aridez por la habilidad humana, por la industria humana. Sí, Ahí sí, no claro, fue. ellos fueron los primeros en desarrollarse, en desarrollar Claro, estas claro, técnicas. claro, Ahora, claro. esto, fíjese, otra variante con consecuencias que puede traer. O sea, los ríos que bajan de la montaña en la zona cuyana son ríos interprovinciales. Y gran parte del agua la está utilizando a través de los diques Mendoza. Y las provincias que están aguas más abajo, como puede ser La Pampa, Buenos Aires, ya están poniendo el grito en el cielo, porque, diríamos, los ríos que antes circulaban por estas provincias, que son ríos transprovinciales, empiezan a acarrear cada vez más agua. Entonces ya esto está agudizando algunos conflictos. Yo vivo en una región que está en conflicto permanente casi con Mendoza y con San Juan, por esta razón, de ríos que se han secado, los han cortado sus cauces, debido a la construcción de diques, de represas, que permiten digamos, el riego en las zonas aledañas, pero perjudican a las provincias que están aguas abajo, ¿no? Son todas diríamos, las patadas colaterales que nos está pegando el cambio climático. Claro, pero que son propias de la existencia humana también. Ah, sí, claro. Toda Esto la pasa en historia todo de el la mundo. humanidad se caracteriza por esos desafíos a los cuales hay que responder. Claro, claro. Son los conflictos inevitables. Claro. Y muchos de esos conflictos que parecían destinados a la destrucción de la sociedad humana, o por lo menos de algunas sociedades humanas, tuvieron otro final, porque la capacidad, la creatividad humana fue capaz de superarlo. Claro, claro, claro. Por ejemplo, Mendoza y San Juan, sobre todo Mendoza, se va a adaptar mucho más fácilmente al cambio climático, que por sus características, por su cultura,
trascendencia cultural se va a adaptar mucho más fácilmente que otras provincias vecinas. Desde luego. Y si analizamos las experiencias argentinas, también podemos deducir que se ha hecho una adaptación, y a veces una adaptación de la naturaleza al interés humano. La llanura pampeana, según las descripciones de, de los primeros los conquistadores españoles y la época de Mendoza, era un pajonal. El tipo de vegetación que crecía allí, sí, era múltiple, cubría toda la tierra, pero era de una índole totalmente desaprovechable para el hombre. Claro, Hubo claro. una transformación de todo eso. Y Darwin cuenta, es interesante, ¿no? Que nada menos que Darwin haya estado en la Pampa Vieja, ¿no? En 1829, creo que fue, y que haya descrito fenómenos que nosotros conocemos de referencias, de tradicionalistas, como el viento formaba grandes bolas de cardos que Claro. circulaban a través del campo, que no tenía ni ninguna división, y podía arrasar con un animal o una persona tranquilamente. Eh, Todo eso dejó lugar a la pampa productora de alimentos para toda la humanidad. Claro, claro. Y fíjese que ahora como un proceso adaptativo se está revalorizando el rol de los rumiantes, de nuestras vacas, como un mecanismo de contrarrestar las oscilaciones climáticas, porque claro, el cambio climático afecta mucho más a los cultivos que al ganado, ¿no? Entonces, el ganado es una alternativa que vuelve a reinstalarse en los sistemas mixtos. Y también el ganado produce una ventilación de la tierra, por decir así, ¿no? Con la marcha de sus pezuñas. El ganado no Sí. criado galpón, ¿no? No, no, claro, claro. Sí, además es un estabilizador del ecosistema. Sí, Históricamente el ganado ha sido un estabilizador. De hecho, donde no hay ganado, proliferan los incendios. claro. Sí, evidentemente es un problema que no se puede despreciar para nada, no puede ser tampoco materia de discusiones frívolas, sino que hay que encararlo sabiendo que va a haber soluciones adaptativas. Las de mitigación hay que aplicarlas también porque servirán para la etapa de la adaptación, sin duda, pero son lo que se llama un desafío. Ni podemos desconocerlo, eh, ni podemos dejar de enfrentarlo con la esperanza de que la creatividad humana va a encontrar respuesta. No, seguramente. Nuestra generación generó respuesta de alguna manera. Así es, así es. Quizás no van a ser las respuestas que vamos a tener dentro de 20 o 30 años porque ya no vamos a estar muy probablemente. Pero sí va a haber nuevas generaciones de humanos buscándole solución a estos problemas. Y siempre será así. Da la impresión de que la vida humana en este mundo es una obra de teatro, siempre la misma, con distintos actores, distinta escenografía, Exactamente, pero exactamente, no, el fondo de lo que es la acción humana es siempre el mismo, es su naturaleza. Bueno, exactamente. Ernesto, muchas gracias por esta conversación que nos Bueno, obliga a pensar muchos conceptos. bueno, muchas gracias a ustedes, Fernando, y a Radio Cultura, porque evidentemente ustedes cada vez que hablamos me hacen forzar los engranajes de mis neuronas este, y me tiran temas para los cuales no estaba preparado para discutir, pero que indudablemente tenemos que Evidentemente lo resolver. hace, así que no se va a quejar del estímulo que le aportamos. Gracias, Ernesto. Bueno, que siga muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Igualmente. Hoy hemos conversado nuevamente con Ernesto Vigliso y nosotros nos encontraremos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación.
Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.